Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Estamos iniciando una nueva semana, por supuesto, de información. Cada día nos acompañan diferentes médicos de diferentes especialidades también, que nos vienen a compartir novedosos temas y, por supuesto, nunca nos dicen que no. Ellos siempre están capacitándose, actualizándose y siempre están pendientes más bien de enviarnos novedades o temas diferentes para compartirlos con todos ustedes en Avances en Salud. Para nosotros es una verdadera bendición compartir con ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche a través de su canal. El día de hoy y en el transcurso de esta semana estaremos abordando la semana del tema de diabetes. El día de hoy hablaremos específicamente de cómo está la incidencia desde el punto de vista clínico, por supuesto, porque no tenemos una estadística exacta que podamos mencionar en el transcurso del programa relacionado con la incidencia, pero sí con la experiencia clínica del médico que nos acompaña el día de hoy. El doctor Jeffrey Maradiaga, él es especialista en medicina interna, también él es catedrático de la Universidad Católica de Honduras en la Facultad de Medicina. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros para hablarnos acerca de diabetes en Honduras. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, estimado público. Pues ese es un tema bastante importante, es de los que más me apasiona, porque es algo caído en crecimiento. Como mencionaba la doctora, no tenemos datos exactos, pero sí aproximaciones en nuestra población. Antes hablaba de la epidemia del paciente diabético, ahora es una pandemia. No solo es a nivel de Honduras, sino que es a nivel mundial. Año con año va aumentando gradualmente la incidencia de pacientes diabéticos. Actualmente hay cerca de 417 millones a nivel mundial y estas cifras probablemente para el 2050 se vayan a duplicar. En nuestro país no tenemos datos exactos, pero sí aproximaciones. Según la OPS, para el año 2017, el 7.2% de la población tenía problemas de diabetes mellitus tipo 2, pero también según la misma OPS, 1 de cada 2 diabéticos no es diagnosticado. Y 1 de cada 11 personas va a ser diabética. Doctor, es muy importante lo que usted nos está mencionando porque realmente nos llama la atención. Seamos médicos o no seamos médicos, nadie está exento de ser diabético. Tenemos muchos, una carga genética muy fuerte con relación a esta enfermedad. Y si nosotros no nos cuidamos, definitivamente vamos a acelerar ese proceso o esa enfermedad donde nuestros genes probablemente no lo han desarrollado, pero la alimentación, y no solamente la que vivimos la que hacemos en este momento, sino la de que hacemos desde que nacemos, la que nos dan nuestros padres, influye directamente más nuestros genes. Doctor, en su experiencia clínica, sabemos que usted a muchos pacientes o los atiende a diario relacionado con esta enfermedad y es uno de sus temas, usted lo ha dicho, que mejor maneja debido a su experiencia y por supuesto el éxito que tiene con cada uno de sus pacientes. ¿Desde qué edad usted ha atendido pacientes con respecto a esta enfermedad? Sabemos que en niños, pero por supuesto este es un campo del endocrinólogo pediatra, sin embargo también usted atiende a adolescentes y algunos tienen respuestas muy buenas debido al tratamiento que usted les ha indicado, el control, la educación sobre todo, pero muchos otros pacientes necesitan ir más allá, la conciencia, realmente poder hablar con ellos, específicamente los padres de familia, las comidas rápidas y todo esto que nosotros ya sabemos. Háblanos abiertamente de su experiencia clínica con respecto al tema. Muy bien. En los pacientes diabéticos, la mayoría antes eran diabéticos, cuando comenzó los diabéticos tipo 1, pero como mencionaba usted, la carga genética y el estilo de vida, la alimentación, sedentarismo, eso ha contribuido que actualmente el 95% de los diabéticos que hay en el mundo sean tipo 2, donde tenemos el componente genético, padre, madre, hermanos diabéticos, que es desencadenado por un factor ambiental, el sedentarismo. La alimentación, que antes las personas desayunaban en su hogar, iban a almorzar a mediodía a su hogar y cenaban tranquilamente. Ahora comidas rápidas, comidas que están llenas de carbohidratos, llenas de grasas. Y eso ha contribuido a que esa epidemia vaya creciendo de la mano con otra epidemia, que es la obesidad. Que los pacientes diabéticos, cerca del 70-80%, tienen problemas de obesidad o de síndrome metabólico. Es más, atrás al paciente diabético se atrae al mismo tiempo un problema de sobrepeso. Ver cómo está su nivel de lípidos, su nivel de carbohidratos. Con respecto a la edad, antes se decía que el diabético tipo 2 era un paciente adulto mayor. Actualmente he tenido la oportunidad de detectar pacientes
Están prediabéticos, que es la etapa antes que sean diabéticos, a los 17, 18 años de edad. Encontrar pacientes diabéticos con complicaciones a los 30 años de edad, que eso es bastante preocupante. Y la mayoría de esos pacientes tienen algo común, que muchos son asintomáticos. O sea, el paciente diabético, desgraciadamente en etapas iniciales, puede pasar hasta 5 o 10 años en que tiene alteraciones de la glucosa que solo se detectan con estudios de laboratorio. Por eso en el área de salud debe haber una cacería de personas diabéticas, debemos buscar pacientes diabéticos. No debemos esperar que un paciente nos llegue ya con síntomas de diabetes mellitus. El paciente diabético se debe diagnosticar desde antes, desde que es prediabético, que es totalmente asintomático. Y aquí viene la etapa de factores de riesgo. Por ejemplo, un ejercicio que hago con mis estudiantes cuando vemos esta clase es, les doy una lista de factores de riesgo. Hay promedio de 30 a 40. Al final solo se van a quedar de pie los que no tienen ningún factor de riesgo. De esos quedan 5 o 6 nada más. Se han desarrollado diferentes tipos de screening o pruebas para ver qué personas se deben hacer pruebas de glucosa. O sea, ¿en qué personas podemos enviar? Todos aquellos que tengan madre, padre o hermanos diabéticos. Todas las personas que tengan índice de masa corporal más de 25, que estén gorditos. O sea, si alguien tiene un poco de obesidad abdominal, padres diabéticos, no hace ejercicio, su alimentación no es balanceada, tiene problemas de hipertensión arterial, le han salido alguna vez colesterol o triglicéridos elevados, si nació con bajo peso al nacer o por el contrario, fue un niño bastante grande, más de 8 kilos, o su madre tuvo problemas de alteraciones de la glucosa durante el embarazo, todos esos son factores de riesgo. Por solo el hecho de la raza, nosotros somos, la población latinoamericana es una población de bastante riesgo. Se han hecho estudios de poblaciones latinoamericanas que tienen su alimentación nativa. Y estudios de la misma población, es un estudio famoso con los indios Pima, cuando estaban comiendo en su alimentación basal y cuando fueron después a comer una dieta occidental, que es lo que consumimos actualmente, rica en grasas y carbohidratos. ¿Quién cree que se hicieron diabéticos? Los de la dieta que estaba rica en grasa y carbohidratos. Los que manejaban su dieta normal no tenían alteraciones. Y hay estudios aquí nacionales, hay un estudio bien interesante publicado en la revista de la Facultad de Ciencias Médicas donde se estudió la población PECH, donde se encontró que con su alimentación tenían problemas de desnutrición, problemas de parásitos, pero no eran pacientes diabéticos. En nuestro país hace falta bastantes estudios, pero aquí debe haber conciencia de la población y conciencia del personal de salud, que se debe buscar los pacientes diabéticos antes que tengan manifestaciones, porque el paciente, como lo mencionaba antes al inicio, es asintomático, solo hay factores de riesgo. Así es, doctor, y a continuación veremos lo que es diabetes, que sabemos que muchas personas ya lo comprenden debido a lo que usted mencionaba, las campañas, o el paciente se interesa, me dijeron que era prediabético, voy a leer, voy a investigar, y es lo correcto. Nosotros tenemos que informarnos de nuestra situación para así ser mejores cada día. Que por cierto, una vez explicándonos esto, una pregunta que se hacen constantemente los pacientes, ¿cuál es la diferencia entre ser diabético, prediabético, resistencia a la insulina? Muy bien. El paciente con resistencia a la insulina es aquel paciente que usualmente puede ser asintomático, tiene factores de riesgo, tiene sobrepeso, acantosis nígrica, se vamos a ver unas fotos más adelante, que son unas manchitas que aparecen en el cuello, que se pone negro el cuello, negro las axilas y unas pequeñas pelotitas de carne, que son los sacrocordos. Esos son marcadores de resistencia. El tener obesidad, sobre todo obesidad abdominal, es un marcador de resistencia periférica a la insulina. Esa es la primera etapa. Ahí es cuando idealmente se deben diagnosticar. Luego está el prediabético, aquel que se hace exámenes por alguna razón y le aparece la glucosa en ayuna en un rango entre 100 y 125, 110, 115, pero está totalmente asintomático. Ahí, si se diagnostica a tiempo y lo más importante, se modifica estilo de vida, puede regresar a la normalidad. ¿Qué pasa con ese paciente prediabético que no se manejó, que no modificó su estilo de vida? Eventualmente va a ser diabético, donde hay elevación de la glucosa. Vamos a ver que hay rangos, que en ayuno es más de 126, después de una prueba que se llama curva de tolerancia a la glucosa más de 200, o glucosa al azar más de 200 miligramos por decilitro. Al azar es que usted va caminando y le toman la glucosa y aparece elevada, pero es poco sensible. Y en ayuno, que tiene 8 horas de ayuno,
le toman la glucosa y aparece más de 126. Pero en las primeras etapas es asintomático, o sea que el paciente diabético estamos hablando que tiene alteraciones en la glucosa por diferentes causas. Aquí tenemos 4 tipos. El tipo 1, que son los pacientes que tienen déficit total de insulina, que comienzan desde la infancia, que en casos tardíos a la adolescencia, pero es un grupo pequeño de pacientes. El tipo 2, 95% de los pacientes a nivel mundial, que es la pandemia que tenemos actualmente, donde está la parte genética y está el desencadenante ambiental. Tipo 3 ya es por enfermedades, que son más raras, que ya son propias de mi área, propias del servicio de endocrinología, y tipo 4 que son las mujeres embarazadas. Como pueden ver, ese es el mapa de la IDF, que ahí se reúne la cantidad de personas, buscan estudios en todo el mundo, Latinoamérica, Europa, África, Asia, donde pueden ver que para el 2015 había 415 millones de personas diabéticas y para el 2040 va a haber 642 millones. Les aclaro que cuando se hizo antes del 2015 se esperaba que hubiera cerca de 300 millones, y hubieron 115 millones más. Esto porque cada vez se trata de diagnosticar de forma precoz, pero lo más terrible es por el estilo de vida. Es como pueden ver, esto va a ser un serio problema. No solo estamos hablando de Latinoamérica, África, Asia, Europa. Y esa pandemia va creciendo. Y como van a ver durante el transcurso de la semana con los otros temas, se relaciona con ceguera, pie diabético, donde termina con amputación de los pacientes. Terminan en diálisis porque es la primera causa de enfermedad renal crónica. Esas son algunas de las razones por las cuales es tan importante el diagnóstico de esa enfermedad. Al hablar acerca de los síntomas, usted nos mencionaba que es cierto, en la mayor parte de las personas o de la población puede ser de que no haya síntomas inicialmente, pero en un buen porcentaje, ya sea porque así se manifestó desde un inicio con síntomas, o algunos realmente nunca los presentaron y solo les salen los niveles de glucosa alterados. E incluso algunos no tienen ni siquiera tantos factores de riesgo, o algunos prácticamente ninguno, y pueden ser diabéticos o desarrollan esta enfermedad, porque todos somos diferentes. Nadie tiene un mapa exclusivo con respecto a los síntomas, pero sí tenemos un mapa genético que determina nuestra variabilidad en los genes con respecto a la enfermedad. Doctor, si nos habla de eso, por favor. Muy bien. La carga genética es importante en el paciente diabético. Antes se mencionaba que solo los tipo 1 tenían componente genético, que el tipo 2 era un desencadenante ambiental. Ahora se ha visto eso, que el tipo 2 tiene su fuerte componente genético. Hay familias donde son diabéticos, donde de repente aparece el primero y después vienen y comienzan a aparecer uno por uno. Es por eso que esto se ha convertido en un problema grave. Más como ustedes pueden ver en la presentación, 1 de cada 2 diabéticos desgraciadamente no es diagnosticado a tiempo. Eso es preocupante. Y 1 de cada 7 embarazos es afectado por diabetes gestacional. Que eso predispone que ese niño que es afectado a largo plazo vaya a ser diabético. Que la madre, si no se toma los cuidados adecuados, vaya a ser diabética. Al inicio son asintomáticos, pero conforme va elevándose la glucosa y va causando daño, como lo mencionaba usted, los pacientes tienen múltiples síntomas. Comienzan a tener mayor ingesta de agua, comienzan a tener mayor apetito, ya en casos avanzados y severos pierden peso, que esa ya indica que está en una enfermedad avanzada y eso es bastante preocupante. ¿Y qué le parece, doctor, si después de esta pequeña pausa comercial seguimos hablando con respecto a los síntomas de la diabetes? Después regresamos, pero no... Seguimos en Avances en Salud hablando acerca de la diabetes en Honduras. El doctor Maradiaga nos estaba hablando acerca de los síntomas probables que usted podría sentir ahorita, en este momento que usted nos está sintonizando, para que por favor busque asistencia médica. El objetivo de Avances en Salud es prevención y si nosotros no nos cuidamos, nadie lo hará por nosotros. Así que por favor, tome nota, porque no es que porque el doctor le diga que usted tiene mucha sed, ay, que me da sed, entonces soy diabético. No, eso no es así. Puede ser que tenga uno o varios síntomas o ninguno, como se dijo inicialmente. ¿No es así, doctor?
Es correcto. Hay personas que ven algo y dicen, no, dije, tengo esta manchita, puede ser que sea diabético. O esta herida no me cicatriza bien, que sea diabético. O sea, que hay que ver los factores de riesgo. Si usted tiene madre, padre o hermanos diabéticos, ha aumentado mucho de peso o pierde mucho de peso, es prudente que se haga una glucosa en ayunas. O si usted tiene problemas de hipertensión, problemas de dislipidemias, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos, si usted no hace ejercicio, todos son factores de riesgo. El paciente diabético se busca con factores de riesgo, más la parte clínica. Puede ser asintomático, o como les mencionaba, aquellos pacientes que ya tienen elevaciones de la glucosa y que pueden tener algunas complicaciones, se le duermen las manos, se le duermen los pies, pero esto es a largo plazo, no es que un episodio aislado ya indica que tiene que correr a hacerse una prueba. Lo importante es la parte de factores de riesgo y es lo que debemos corregir. Si usted es sedentario, no hace ejercicio y tiene padres diabéticos, haga ejercicio. Si su alimentación no es saludable, trate de comer lo más saludable posible. La prevención es la piedra angular del paciente diabético. O sea, es triste cuando llega una persona ya diabética con complicaciones. Me tocó ver un señor de 50 años, ya sin una pierna, con retinopatía diabética, no miraba bien de un ojo y que iba a entrar a diálisis. Ahora 50 años tiene mucho que dar. Pacientes de 30 años ya con pequeñas complicaciones oculares. Pero por lo mismo, porque no se diagnosticó a tiempo. Eso es importante la parte de ver factores de riesgo en el paciente. Antecedentes familiares, ir con su médico para hacer la evaluación. O sea, cualquier médico está capacitado para detectar un paciente diabético. Así me gusta dar charlas a diferentes colegas para que vayan buscando pacientes diabéticos y evitar que tengan complicaciones. Cada paciente diabético que nos hace una complicación indica que algo pasó mal o que la persona no tuvo el control adecuado o que quizá a alguien se le pasó algo por alto al momento de hacer prevención. Pero aquí lo más importante es que las personas tengan conciencia de este problema. Cuando miremos los factores de riesgo, usted identifique, televidente, qué factores de riesgo tiene. Dice, no, yo tengo varios. O en mi familia hay diabéticos. Mejor voy a ir con mi médico tratante para que me envíe pruebas. En la parte de epidemiología, como pueden ver, nuestro país está, como vamos a ver más adelante, nuestro país está en un 7.2, está más bajo que otros países, pero eso no es que sea bueno, es que el diagnóstico cada vez va aumentando, probablemente en unos años sea más. Ahí pueden ver ustedes estadísticas de todo el mundo. En Latinoamérica, uno de los países que más problemas tiene es México, y han buscado medidas para prevención en la población. Han motivado la reducción de peso, motivan la actividad física, tratan de disminuir el consumo de bebidas carbonatadas, el consumo de comidas rápidas. Porque esto lo podemos parar, ya que gran parte depende de la modificación de estilo de vida que tengamos cada uno. Esa es una enfermedad que no solo depende de los médicos, depende también de la población en general, que tome estilos de vida saludables. Ejercicio y alimentación adecuada ayudan bastante. Es cierto que está la carga genética, pero la carga genética la podemos retrasar el mayor tiempo posible. Como ustedes pueden ver, nuestro país no está tan alta la incidencia, pero es porque en otros países se ha mejorado y se han hecho protocolos para detección precoz de pacientes diabéticos. Por eso es que van detectando más, pero los detectan más temprano. ¿De qué nos sirve que aquí la estadística de detección sea baja? Pero ya se detectan pacientes con complicaciones macrovasculares, que son los infartos, son los derrames, o microvasculares, que el paciente puede tener retinopatía y quedar ciego, o tener nefropatía, se daña su riñoncito y queda en diálisis. El objetivo es tratar de diagnosticar de forma precoz, y si nos sube la incidencia, no es que tengamos más diabéticos, quizás que se están detectando más y más desde etapas tempranas y se pueden prevenir todas las complicaciones. ¿Podría ser reversible la diabetes y la prediabetes? Es una pregunta interesante y sí se puede revertir. Yo tengo experiencia de varios pacientes que eran prediabéticos y no por lo que yo hago, sino por lo que ellos hacen. Primero tomaron conciencia de su enfermedad y comenzaron a hacer caso. Modificaron su alimentación, comenzaron reducción de peso, estaban con un medicamento a dosis altas y actualmente muchos están con ningún medicamento, más
caso bien interesante de una señora, ya adulto mayor, para que vean que no hay límite en edad para modificar, con 65 años, perdió cerca de 40 libras, hasta fue reina de belleza en su pueblo. Le fue bastante bien y ya tiene 8 meses sin ningún medicamento. Y no por lo que yo hago, simplemente la motivé. Ella tomó parte importante de su enfermedad, modificó su estilo de vida y con supervisión médica se pudo reducir medicamentos. Ha tenido pacientes jóvenes que están con dosis altas de insulina y por su cuenta han logrado reducir, por ejemplo, utilizaban 30 unidades, que es un costo alto, a solo 10 unidades y gastaban un lapicito por día. Y eso por pura modificación de estilo de vida. O sea, el personal de salud les muestra la puerta, pero es deber de cada persona seguir ese camino de modificar y lograr reducción de medicamentos siempre bajo supervisión médica. O sea, eso nunca se hace solo. El prediabético sí se puede revertir. Y el diabético en etapas iniciales, cuando se diagnostica de forma precoz, también se puede revertir. O sea, puede llegar a un punto en que utilice poco medicamento, tal vez solo para insulina resistencia o ninguno. Pero eso depende mucho del paciente. O sea, que si usted es diabético o prediabético, viene iniciando, sí puede revertir, pero tiene que poner mucho de su parte. O sea, no pensar que su médico va a hacer todo, que va a llegar con la varita mágica. No es fácil, es algo difícil, pero perfectamente se puede lograr. ¿Cuál es la relación, doctor, que existe entre síndrome de ovarios poliquísticos y la diabetes? Ese es un problema bastante frecuente. Ahora cada vez se diagnostican más y más personas, mujeres jóvenes con ovarios poliquísticos, lo que predispone esa resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina quiere decir que mis niveles de insulina están más altos de lo normal porque el receptor donde se une en tejido adiposo y en hígado hay mayor resistencia, entonces aumenta el nivel de insulina. Y la insulina es importante para que la glucosa entre a los diferentes tejidos. En ovarios poliquísticos hay insulinoresistencia y es más, todo paciente con ovarios poliquísticos hay que buscar si no es prediabético o diabético. Igual en toda mujer diabética joven hay que buscar si no tiene síndrome de ovarios poliquísticos, ya que es un marcador de resistencia a la insulina, que es uno de los primeros elementos que se da en el paciente diabético tipo 2. Como pueden ver ahí, les coloqué eso no por lo complejo, sino para que vieran dos cosas. Del lado izquierdo ven que está la parte de genes, que esa es la carga genética del paciente diabético. Del lado derecho, la parte ambiental, o sea que es una mezcla. ¿A qué nos lleva esto al final? A que en el páncreas nos disminuya la producción de insulina y menos insulina, más elevación de la glucosa. Y esto nos daña diferentes órganos, sistema nervioso, corazón, ojos, riñón, extremidades. Quizá la carga genética no la puedo revertir, lo del lado izquierdo, pero lo del lado derecho, sí, se puede disminuir. Entonces eso es importante para que veas que sobre todo el diabético tipo 2, que es el 95% de los diabéticos, el modificar el estilo de vida, que es lo que ustedes ven en el lado derecho, eso nos puede retrasar durante largo tiempo. Entonces, si la carga genética es fuerte, no digo que eventualmente pueda ser diabético, pero no es lo mismo, como le digo a mis pacientes, que usted sea diabético a los 40 años, aquí llega a ser diabético hasta los 70, 80 años. Entonces la enfermedad cuando aparece es un poco más leve, entonces menos complicaciones. Entre más joven se haga la persona diabética, mayor riesgo de complicaciones de forma precoz. Eso se debe diagnosticar a tiempo, antes que tenga síntomas, y modificar el estilo de vida, que es el principal mensaje de la charla de hoy para los televidentes. Así es, doctor. Bueno, es muy importante que usted tome en cuenta todo lo que el doctor le ha mencionado de una forma práctica, la forma que todos deberíamos de conocer qué hacer. Específicamente, tengamos o no tengamos los síntomas, para nosotros es prioritario chequearnos cada año. Y si tenemos los factores de riesgo, pues con mucho mayor motivo. Nos tenemos que ir nuevamente y ya regresamos para hablar un poco con respecto al diagnóstico de esta enfermedad. Por supuesto, el tratamiento. Vamos a contestar preguntas que usted nos ha enviado a través del 9230 y usted sí tiene que enviar la palabra salud. Regresamos con muchísimo más de Avances en Salud. Regresamos hablando acerca de la diabetes en Honduras. Vamos a hablar un poco con respecto al diagnóstico. No se pierdan, más adelante en Avances en Salud estaremos realizando una demostración
por parte del doctor Maradiaga, que nos acompaña el día de hoy, especialista en medicina interna, para saber cómo se utiliza un glucómetro. De esa manera usted puede ser consciente y también promover con sus familiares, amigos, seres queridos y las personas que en general puedan necesitar de este conocimiento básico de cómo poder utilizar este glucómetro. Y si usted, por supuesto, le estamos recordando, puede interactuar con nosotros a través del 9230. Doctor Maradiaga, háblenos un poco con respecto al diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad y de paso preguntarle, antes de que se me olvide, la relación que existe entre la hipertensión arterial y la diabetes. Muy bien. Con el diagnóstico primero vemos factores de riesgo. Resulta que usted tiene varios de los factores de riesgo que hemos mencionado. Entonces, uno de ellos es hipertensión, que por cierto va de la mano con el paciente diabético. Es un factor de riesgo para la que persona haga diabetes mellitus y además esta enfermedad a largo plazo nos predispone a problemas cardiovasculares que tienen relación con hipertensión. Son dos enfermedades que van de la mano. Deja claro, no es que es la misma causa, no es que usted se hace diabético por ser hipertenso, pero sí es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus. El paciente diabético lo que sí tiene, que es algo importante, el 80% es el cuadrito que ustedes ven, que es síndrome metabólico, donde las personas tienen una característica, tienen obesidad, y eso sí hay bastante en nuestra población. En diferentes estudios, he hecho en la universidad, donde con mucho orgullo laboro, los muchachos hacen tesis, y algo que hemos visto en común con los colegas que me ha tocado evaluar, es que entre el 60 o 70% de la población que siempre encuestan tiene problemas de obesidad o sobrepeso. Y eso es un factor de riesgo importante. Aparte de la obesidad, sobre todo obesidad abdominal, tenemos el problema de hipertensión, que tenga colesterol HDL, que es el colesterol bueno, el que sube cuando usted hace ejercicio, cuando se toma 1 o 2 copas de vino por día, en los que beben, en los que no beben, no es buena idea iniciar desde ahora. Y además que sea prediabético o diabético. Del 95% de pacientes que son diabéticos tipo 2, el 80% va a tener síndrome metabólico. Entonces esos pacientes, si usted es hipertenso, colesterol alto, ocupa pruebas. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? La primera prueba y la que todo el mundo conoce es la glucosa en ayunas. Usted va al laboratorio, se hace una glucosa en ayunas. Rango normal de 70 a 99. Entre 100 y 125, como vamos a ver, es un paciente prediabético. De repente le aparece 101. Dice, qué raro, ¿será que comí algo dulce? O tal vez puede ser error de laboratorio. Recordemos que hasta la mejor familia se pueden equivocar. Puede haber a veces errores laboratoriales pequeños o elevaciones transitorias. Entonces lo mejor es enviar una segunda prueba. Pero ¿qué pasa si esta persona tiene un montón de factores de riesgo? Tiene síndrome metabólico, como pueden ver que el 80% tiene síndrome metabólico. Si usted se siente identificado que tiene sobrepeso, le ha salido colesterol alto, triglicéridos altos, aunque la glucosa en ayunas le salga normal, se hace una prueba que es el gold standard o la prueba ideal, que es la curva de tolerancia a la glucosa. Va al laboratorio, te toman la glucosa en ayunas, luego le dan un botecito de 75 gramos de glucosa, que es un juguito, es un dulce bastante fuerte. Y le van a estar pinchando el brazo varias veces, media hora, 1 hora, 2 horas, en algunos casos hasta 3 horas, dependiendo de lo que pida su médico tratante. Interrumpo esta importante conversación con el doctor Maradiaga, y que vamos a presentar una noticia al instante. No nos cambie, ya regresamos. Hemos llegado al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía y también le agradecemos al doctor Jeffrey Maradiaga por haber estado con nosotros. Lo esperamos en una próxima ocasión. El doctor muy bueno, excelente profesional de la medicina interna y muy preciso al hablar acerca de este tema. Doctor, le quiero compartir a usted también que en este momento vamos a obsequiar, vamos a decir quién es el ganador del glucómetro, cortesía de Meiko. Ustedes conocen Meiko. Meiko es un lugar, un centro, una empresa donde comercializan, venden productos o equipamiento médico de todo tipo, entre ellos el glucómetro que usted está viendo en pantalla en este momento. La señora Delma Pérez tiene un glucómetro de la marca Prodigy, cortesía de Meiko. Lo estamos viendo. Gracias por sintonizar Avances en Salud. Muchísimas gracias también por estar pendientes de esta cortesía de Meiko. Sabemos que
todos los días, ustedes han escuchado a lo largo de Avances en Salud, estaremos rifando usted glucómetros con tan solo enviar la palabra salud a través del 9230. Doctor Maradiaga, ¿usted ha utilizado el glucómetro Prodigy? Sí, es un excelente glucómetro. Es más, todo diabético debe tener su glucómetro para realizar sus controles. Y el Prodigy es bastante exacto. Como todo instrumento se debe utilizar bien, no es que usted va a estar a cada rato pinchándose el dedito. Eso se hace según indicación de su médico, según las metas que se requiera. Si usted se siente mal, tómese su glucosa y la nota en su cuadernito. Cada vez que se tome glucosa, ya sea en ayuno, la nota glucosa en ayuno, glucosa 2 horas después de comer, glucosa antes de dormir. El tiempo varía según las metas, pero este es uno de los mejores glucómetros porque además tiene la memoria. Pero siempre anótelas porque se le cae el glucómetro, se pierden los datos. Se le boja el glucómetro, se le pueden perder. Entonces así tiene su cuadernito y le lleva a su médico tratante su glucómetro, que es bien sencillo de utilizar. Cualquier persona puede utilizar uno de estos glucómetros y es sumamente práctico. Se pincha el dedito, se coloca la cinta y le va a pedir el glucómetro. Hasta más el glucómetro le dice, deme su gotita de sangre. Coloca la sangre y le tira el valor de glucosa. Y con esta explicación muy sencilla pero importante, tenemos que hacer la rifa a continuación del glucómetro. A todos nuestros televidentes que recuerde que toda esta semana estaremos hablando de temas relacionados con la diabetes. Mañana el cuidado de sus ojos, igual estará una retinóloga hablando acerca de retinopatía diabética y ya tenemos en agenda el próximo miércoles al doctor Omar Videa, que nos va a hablar con respecto a la diabetes, todo lo relacionado con los nuevos tratamientos, así como ejercicio físico, actividad, ampliando o continuando lo que el doctor Maradiaga el día de hoy nos ha compartido. Así lo es también el jueves, que estaremos hablando un poco con el doctor Joel Mundal con respecto a este tema. Así que no nos cambie y a continuación estaremos con el estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.